Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para pasar un rato divertido juntos. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, algo que ha generado debates interminables, suspiros y, seamos honestos, muchos sipeos. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. No puedo ser la única que ha estado obsesionada con esta pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Han sido un fenómeno, un torbellino de emociones, y hoy vamos a diseccionar un poco todo lo que los rodea, desde su química innegable en Senkalkapm, hasta los rumores, las confirmaciones, las decepciones y, bueno, la nostalgia. Vamos a analizar por qué su relación, o la idea de su relación ha sido tan impactante, tan definitoria para muchos fans alrededor del mundo. Así que si eres de los que se emocionaron hasta las lágrimas con cada mirada, con cada abrazo, con cada interacción de Eda y Serkan, o si simplemente sientes curiosidad por entender por qué esta pareja ha generado tanta controversia y adoración, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte algo muy rápido. Si te gusta el contenido que hago, si te entretiene y te hace pasar un buen rato, por favor, considera suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Además, no te perderás ninguna novedad y estarás al tanto de todo lo que suba. Activa la campanita para que te notifiquen cada vez que haya un nuevo vídeo. Gracias por el apoyo. Y ahora sí, vamos a empezar. Preparad las palomitas, las bebidas y poneos cómodos, porque esto se va a poner interesante. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocen en muchos países. La serie fue un boom mundial. No importa dónde vivieras, probablemente escuchaste hablar de ella. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades opuestas que, como suele suceder en las comedias románticas, se enamoran perdidamente. Pero no fue solo la historia en sí lo que enganchó a la audiencia. Fue la forma en que Hande y Kerem se complementaban en la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo parecía genuino, real. Era como si la chispa entre Eda y Serkan trascendiera la pantalla y llegara directamente a nuestros corazones. Y claro, esto alimentó los rumores de un romance en la vida real. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quería que Hande y Kerem fueran pareja? La idea de que dos personas tan atractivas, tan talentosas y con tanta química pudieran estar juntas era demasiado tentadora. Además, alimentaban la llama. Sus interacciones fuera del set, las fotos que compartían en redes sociales, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Vamos a adentrarnos un poco más en esto. Recordemos esas primeras entrevistas conjuntas, las bromas, las risas nerviosas, el contacto visual prolongado. Era palpable incluso para el espectador más escéptico. Parecía que la línea entre la actuación y la realidad se desdibujaba. Los fans se volvieron locos. Crearon cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, editaban vídeos con sus mejores momentos, analizaban cada uno de sus movimientos en busca de señales de un posible romance. El fandom de Anker, como se les conoció, era enorme y muy apasionado. Eran detectives consumados, buscando pistas en cada publicación, en cada comentario, en cada aparición pública. Recuerdo vívidamente las teorías que circulaban online, algunas bastante elaboradas, sobre la ropa que llevaban, los lugares que visitaban y los amigos en común que compartían. El fandom era una fuerza imparable, impulsada por la esperanza y el deseo de que su sueño se hiciera realidad. Y entonces llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Fue como un sueño hecho realidad para muchos fans. Parecía que la fantasía se había convertido en realidad. Ahora sí, Eda y Serkan existían fuera de la pantalla. La noticia explotó en las redes sociales. Recuerdo haber visto trending topics con hashtags como #Anker is real, #Anker confirmed y #Love is in the Air. Los fans celebraron con fervor compartiendo fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Fue un momento de euforia colectiva, una validación de la fe y la esperanza que habían mantenido durante meses. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían fotos adorables en redes sociales. Eran la envidia de muchos y la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas sí existen. Sus viajes a lugares exóticos como las Maldivas, donde compartieron fotos idílicas de playas paradisíacas y cenas románticas al atardecer, alimentaron aún más la fantasía. Los vimos apoyándose en estrenos de películas y series, celebrando cumpleaños juntos y compartiendo momentos íntimos con sus familias.
Parecía que habían encontrado la felicidad el uno en el otro y que su amor era inquebrantable. Pero como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. El brillo se fue apagando gradualmente. Las fotos idílicas fueron reemplazadas por silencio y ambigüedad. Los fans, que antes eran optimistas, empezaron a sentir un presentimiento inquietante. Las teorías empezaron a cambiar de tono, y las preguntas sobre qué estaba pasando entre Hande y Kerem se volvieron cada vez más frecuentes. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. Fue un golpe duro para el fandom. La ilusión se rompió en 1000 pedazos. Muchos se sintieron decepcionados, tristes e incluso engañados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada hubiera llegado a este punto? Recuerdo la devastación que se sintió en las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza y confusión con mensajes desgarradores. Algunos culparon a los medios, otros a la presión del público, y otros simplemente no podían entender lo que había salido mal. Fue un momento de duelo colectivo, un reconocimiento de que la fantasía había llegado a su fin. La verdad es que no sabemos los detalles exactos de lo que pasó entre ellos. Las relaciones son complicadas, y más aún cuando están expuestas al ojo público. Quizás la presión de los medios, las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que al final, decidieron tomar caminos separados. Es crucial recordar que son individuos con vidas personales que merecen respeto y privacidad. Entender los desafíos únicos que enfrentan las figuras públicas, especialmente cuando se trata de relaciones, puede ayudarnos a comprender por qué las cosas no siempre salen como esperamos. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha participado en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y ha seguido consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. La hemos visto asumir roles desafiantes que demuestran su versatilidad como actriz. Su presencia en la alfombra roja siempre genera expectación, y su estilo impecable la ha convertido en un icono de la moda. Kerem también ha estado muy ocupado, trabajando en diferentes series y películas, y demostrando su talento como actor. Ha explorado diferentes géneros y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y matizados. Su compromiso con su oficio es evidente y su dedicación le ha valido el reconocimiento de la crítica y el público. Pero a pesar de que han pasado años desde su ruptura, el recuerdo de Anker sigue vivo en la memoria de muchos fans. Siguen existiendo cuentas dedicadas a la pareja, se siguen compartiendo fotos y vídeos de sus mejores momentos, y se sigue especulando sobre una posible reconciliación. El fandom de Anker, aunque disminuido en número, sigue siendo una fuerza leal y apasionada. Siguen compartiendo recuerdos, editando vídeos y manteniendo viva la esperanza de que algún día, Hande y Kerem puedan volver a encontrarse. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Por qué esta obsesión con Anker persiste tanto tiempo después de su ruptura? ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial para tanta gente? Vamos a profundizar en la psicología detrás de este fenómeno. ¿Qué necesidades emocionales satisface la idealización de una pareja famosa? ¿Qué factores contribuyen a la persistencia de la esperanza de una reconciliación? Creo que hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, la química que tenían en la pantalla era innegable. Era algo que iba más allá de la simple actuación. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, al menos en el universo de Senkalkam. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo parecía genuino y auténtico. Crearon una conexión que resonó profundamente con la audiencia, haciendo que muchos creyeran que su amor era real y duradero. En segundo lugar, el hecho de que su romance trascendiera la pantalla hizo que la fantasía se volviera aún más real. Para muchos fans, Hande y Kerem eran la prueba de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Vivieron su romance a la vista del público, compartiendo momentos íntimos y celebrando su amor abiertamente. Esto alimentó la fantasía de que su relación era perfecta y que su amor era inquebrantable. Y en tercer lugar, la ruptura fue una gran decepción para muchos. Fue como perder una parte de la fantasía, como darse cuenta de que el amor no siempre es suficiente. Esto generó un sentimiento de nostalgia y una esperanza persistente de que algún día, Hande y Kerem pudieran volver a estar juntos. La ruptura fue un duro golpe para la fe de muchos en el amor verdadero. La esperanza de que algún día puedan reconciliarse es una forma de aferrarse a la creencia de que los cuentos de hadas pueden tener un final feliz. Pero seamos realistas. La vida sigue adelante.
Ande y Kerem han tomado caminos diferentes, y es importante respetar sus decisiones. Es comprensible que los fans sientan nostalgia por Anker, pero también es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y vidas propias. Tenemos que aceptar que su historia juntos ha llegado a su fin, y que es hora de dejarlos seguir adelante con sus vidas. Es fácil idealizar a las parejas de la pantalla, proyectar nuestras propias fantasías y deseos sobre ellas. Pero al final, son solo eso, personajes de ficción. La vida real es mucho más complicada y no siempre tiene un final feliz. Es importante mantener una perspectiva saludable y recordar que las relaciones reales requieren trabajo, compromiso y comunicación. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Anker nos enseña varias cosas. En primer lugar, que la química es importante, pero no lo es todo. Dos personas pueden tener una conexión increíble en la pantalla, pero eso no significa que estén destinadas a estar juntas en la vida real. Hay muchos otros factores que contribuyen al éxito de una relación, como la compatibilidad, los valores compartidos y la capacidad de comunicarse eficazmente. En segundo lugar, que las relaciones son trabajo duro. Requieren compromiso, comunicación, paciencia y mucha comprensión. No siempre son fáciles y a veces simplemente no funcionan. Es importante estar dispuesto a trabajar en una relación y a superar los obstáculos que puedan surgir. Pero también es importante reconocer cuando una relación ya no es saludable o sostenible, y estar dispuesto a dejarla ir. Y en tercer lugar, que es importante respetar las decisiones de los demás. Si Ande y Kerem decidieron separarse, debemos aceptarlo y seguir adelante. No podemos obligarlos a estar juntos, ni podemos vivir en la fantasía de que algún día volverán a ser la pareja perfecta. Debemos respetar su privacidad y permitirles seguir adelante con sus vidas sin juzgarlos ni criticarlos. Lo que sí podemos hacer es recordar los buenos momentos, disfrutar de su trabajo como actores y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Podemos seguir admirando su talento, su belleza y su carisma, pero sin caer en la obsesión ni en la idealización. Podemos seguir apoyando sus carreras y celebrar sus logros, pero sin esperar que vuelvan a estar juntos. Porque al final, son solo personas. Con sus virtudes, sus defectos, sus sueños y sus miedos. Y merecen ser tratadas con respeto y consideración. Es importante recordar que las figuras públicas son seres humanos como nosotros, y que también tienen derecho a la privacidad y al respeto. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en sus vidas, y esforzarnos por tratarlos con amabilidad y comprensión. Y hablando de respeto y consideración, creo que es importante mencionar el impacto que ha tenido la presión de los fans y los medios en la vida de Ande y Kerem. Ser una figura pública tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. La constante atención, el escrutinio público o las expectativas. Todo esto puede ser muy abrumador y afectar negativamente la vida personal de una persona. El constante seguimiento de los medios, los rumores y las especulaciones pueden ser muy perjudiciales para la salud mental y emocional de una persona. Es importante recordar que las figuras públicas también tienen derecho a la privacidad y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Es por eso que es tan importante ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales. Podemos expresar nuestra admiración y nuestro apoyo, pero siempre desde el respeto y la empatía. No podemos juzgar, criticar ni presionar a nadie. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en la vida de otras personas, y que debemos esforzarnos por ser amables y considerados en nuestras interacciones en línea. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Es importante recordar que las figuras públicas son seres humanos como nosotros, y que también tienen derecho a la privacidad y al respeto. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en sus vidas, y esforzarnos por tratarlos con amabilidad y comprensión. Así que la próxima vez que veas una foto de Ande o Kerem en Instagram, o leas un artículo sobre ellos en una revista, recuerda que son personas reales. Y piensa en cómo te gustaría ser tratado si estuvieras en su lugar. Antes de publicar un comentario o compartir una opinión, pregúntate si estás siendo respetuoso y considerado. Recuerda que tus palabras pueden tener un impacto significativo en la vida de otras personas, y que debes esforzarte por ser amables y comprensivos. Porque al final todos somos humanos. Y todos merecemos ser tratados con amabilidad y respeto. Debemos esforzarnos por crear un mundo más amable y comprensivo, donde todos se sientan seguros y respetados. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar un poco sobre la historia de Anker y sobre el impacto que tienen las relaciones de las figuras públicas en nuestras vidas.
Espero que este vídeo les haya resultado útil e informativo, y que les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Ander Zell y Kerem Bürsin en Senkalkam, de su romance en la vida real, de la decepción de su ruptura y de la persistente obsesión de muchos fans con la pareja. Hemos analizado los factores que contribuyen a esta obsesión y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales. Hemos explorado la psicología detrás de la idealización de las parejas famosas, y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una perspectiva saludable y de recordar que las relaciones reales requieren trabajo, compromiso y comunicación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. He intentado ser lo más objetiva posible, pero reconozco que es difícil hablar de este tema sin dejarse llevar por las emociones. Espero haber logrado presentar una visión equilibrada y reflexiva de la historia de Anker, y que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que haya valido la pena. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les resulte interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Anker? ¿Entienden la obsesión de muchos fans con la pareja? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Me